Padre bendito, en esta hermosa noche te damos tantas gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que han apartado este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por la vida que nos regalas, gracias por el amor que derramas en cada una de nosotras. Hoy te reconocemos a ti, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Te damos las gracias por la vida que nos regalas y te pedimos, Señor, que perdones si en este día cometimos alguna falta, alguna omisión, si hicimos algo, Señor, que te desagradara, que entristeciera tu corazón. Te pedimos que nos perdones, que redargullas nuestro corazón, que nos recuerdes pues esas acciones que a veces hacemos de manera inconsciente, que nos las traigas a memoria para poderte pedir perdón y disponernos, Señor, a estudiar tu palabra. Te pido que hoy uses mi boca, uses mi corazón para hablar al corazón de mis hermanas y que el mensaje que has puesto tú hoy para este estudio sea de edificación y pueda llegar a los corazones de todas ellas. Te lo pido y te lo ruego en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, amadas hermanas. El estudio del día de hoy lleva por título Un llamado a descansar. Y pues bueno, ¿cuántas de nosotras no anhelamos en algún momento de nuestro día sentarnos y darnos así como un respiro, ¿no? Descansar. Muchas veces, pues en nuestro día a día y en las múltiples actividades que tenemos que hacer, pues nuestro cuerpo se fatiga, ¿no? Pero también, al igual que nuestro cuerpo físico se fatiga, también el espíritu se fatiga y requiere de ese tiempo de descanso. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito acerca de lo que Dios quiere que aprendamos acerca de descansar. Y para esto, pues quiero comentarte que la palabra descansar tiene muchas acepciones en la Biblia, no tiene un único significado. Hay varias palabras que se utilizan para hablar del descanso, pero entre algunos significados que tiene esta palabra bíblicamente, podríamos hablar de que es aliviar a alguien en el trabajo o ayudarle en él. Otra es cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con quietud, tener algún alivio en las preocupaciones. Otra definición es desahogarse, tener alivio o consuelo comunicando a un amigo o a una persona de confianza los males o penalidades. Otro significado es reposar, dormir. Uno más, refiriéndose a una persona, es estar tranquila, sin cuidado, en la confianza o el favor de alguien. Y bajo estas concepciones de la palabra descansar, pues vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio algunos pasajes donde vienen enseñanzas justamente acerca del descanso o cómo aplicar esta parte de descansar en nuestra vida. Y el primero el primer pasaje que vamos a leer está en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 62, versículos del 1 al 6 vamos a leer. En esta parte, estos versículos nos hablan de un descanso para el alma. Recordemos que el alma, bíblicamente, pues es esa parte inmaterial que tenemos, que estamos constituidos de espíritu, de alma y de cuerpo, que en algunos momentos se utiliza sinónimamente alma y espíritu, pero en el alma recordemos que está nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la voluntad. Entonces, este versículo que vamos a leer, este pasaje, nos habla justamente de ese descanso que requiere pues nuestra mente, ¿no? A veces estamos agobiadas con miles de cosas, con miles de pensamientos o situaciones, emociones que nos invaden y cómo pues necesitamos ese tiempo de descanso. Entonces vamos a leer entonces Salmos, que dice así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. ¿Hasta cuándo
maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Este salmo está escrito por David. Y bueno, nosotros como creyentes en Cristo, a veces hemos aprendido o a veces, pues muchos de los estudios, de las predicaciones que tenemos, se enfocan a virtudes o a prácticas que consideramos importante en la vida del creyente, ¿no? Todos consideramos importante desarrollar el amor, desarrollar la fe, desarrollar la humildad y otras virtudes, ¿no? Estar siempre gozosos, orar, y bueno, no pueden venir muchas virtudes o muchas prácticas cristianas a nuestra mente. Sin embargo, poco consideramos el descansar, ¿no? Como una virtud o como algo que como hoy, como hijas de Dios, tenemos que practicar ese descanso, el tomarnos un respiro, el relajarnos para tomar nuevas fuerzas, también es una disciplina espiritual importante, ¿no? Porque como decíamos, no solo nuestro cuerpo físico necesita descanso, también nuestro espíritu, nuestra alma necesitan un respiro, necesitan tener esa quietud para que justamente pues estemos en sanidad espiritual, ¿no? En sanidad, creciendo en el Señor, estando atentas. Cuando uno está cansado, generalmente pues haces las cosas o mal hechas o descuidadas o se te pasan cosas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la parte espiritual. Cuando nuestro espíritu está cansado, pues no vamos a poderle poner atención a Dios a lo que nos quiere decir, ¿no? Vamos a estar distraídas, vamos a estar en todo menos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y este salmo justamente muestra esa parte, ¿no? Cómo el tiempo de descanso nunca es algo de desperdicio o nunca es algo innecesario. Cuando David escribió este salmo, estaba en un momento de gran presión, estaba sufriendo persecución, estaba en medio de pues violencia, digámoslo así, y el mismo pasaje en los versículos 3 y 4 habla, ¿no? De cómo se sentía el corazón de David en el sentido de, pues que estaba siendo atacado, estaba siendo, pues seguramente estaban hablando cosas mal de él, etcétera. Y a lo mejor en nuestra vida como cristianas, pues muchas veces podemos encontrarnos en una situación así, ¿no? Que tenemos ataques por parte de la familia, que en el trabajo a lo mejor las cosas no nos están saliendo bien, que tuvimos problemas con el jefe o con los mismos compañeros, ¿no? Y estamos siendo atacadas y entonces, justamente en ese momento de presión y de tensión para David, pues él decidió tomarse un respiro, ¿no? Él decidió descansar, decir, alma mía, reposa en el Señor. Y justamente, pues es tentador, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en un problema o en una situación, pues es tentador empezar a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a resolver? Y no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente tengo alguna situación en el trabajo y llego a casa y estoy pensando, no, pero mañana, y si me dice, yo le voy a responder esto. No, pero si aquello, no, pues igual y yo le voy a decir tal cosa, ¿no? Y estás ahí al 1000 por hora con los pensamientos, pensando y pensando cómo le vas a hacer, cuál sería la mejor estrategia para resolver el problema y demás, ¿no? Entonces, David estaba en una situación así y seguramente pues era tentador que él planeara algo pues estratégico, ¿no? Para ganar esa batalla. Sin embargo, como les decía, él decide descansar en Dios, ¿no? A quien conocía bien y decide esperar ante cualquier situación, ¿no? Decide descansar en el Señor y esperar en Él. Y de ahí que Él nos demuestra cuánto creía que el lugar más seguro es cuando estás bajo ataque, el lugar más seguro para estar es esperar en el Señor, ¿no? Muchas veces cuando estamos en ese momento de agobio,
pues queremos hacer todo, queremos preguntarle a la comadre, a la vecina, queremos hablarle a medio mundo a ver qué solución le damos al problema, ¿no? Cuando Dios te dice, calma, tómate un respiro, ¿no? Vamos, tómate un descanso porque el mejor lugar donde vas a poder encontrar esa seguridad en medio de una situación estresante, agobiante, pues es en mi presencia, ¿no? Y antes de que entremos en pánico o empecemos a poner en marcha todas eh, pues nuestras habilidades o empecemos a pensar, hay que darnos el espacio para estar en ese lugar de consuelo, ¿no? Es como decir, Señor, aquí estoy, eh, voy a poner mi cabeza en tu pecho, en tu corazón, así como cuando, pues no sé, a lo mejor tu esposo te arropa y te recargas así en su pecho y descansas ahí, pues así, ¿no? O sea, tomarnos un tiempo para estar con el Señor y dejar que en ese tiempo sea Él quien hable, quien consuele, quien anime y quien nos ayude a descargarnos, ¿no? A descansar, pues de todas esas cosas que están agobiando nuestra mente, que están agobiando nuestra alma. Y por eso, pues, el versículo 5 es así como el emblemático de este pasaje, ¿no? Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces, ¿en quién está puesto tus ojos la esperanza futura, ¿no? De lo que va a venir, de lo que va a ser, pues solamente en Dios, ¿no? No hay otra cosa más segura que lo que Dios ya te prometió, que lo que Dios ya puso en tu vida. Y esta parte de este versículo, pues debemos afirmarla con nuestra boca, ¿no? Hoy cuando nos encontremos en una prueba, pues es decirlo así, audiblemente, ¿no? ¿Sabes qué? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Pero también hay que atesorarla en nuestro corazón, esta palabra, ¿no? Guardarla, tenerla presente y sobre todo aplicarla en el momento de la tribulación, ¿no? Porque de nada me sirve a lo mejor decirla con mi boca, guardarla en mi corazón, si al momento que tengo una prueba o una necesidad, pues no lo aplico, ¿no? No voy y reposo en el Señor, sino que empiezo a acelerarme y ahora qué voy a hacer y de dónde voy a sacar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera parte de este estudio, un llamado a descansar. Entonces, nuestra alma necesita descanso y hay que aprender a refugiarnos en el Señor para que nuestra alma encuentre ese reposo. También, bueno, muchas veces nos encontramos o nos podemos encontrar en una situación espiritual de estar exhaustas, ¿no? Cuando dices, ya de verdad, ya no puedo más, ¿no? Ya no sé qué voy a hacer, ya agoté mis recursos, estoy exhausta. Y entonces viene otro pasaje que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra y que de verdad es un pasaje hermoso. Quiero que me acompañes ahora, vamos a leer Mateo 11, es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo 11, del versículo 25 al versículo 30. ¿Sale? Vamos a leer este pasaje y cómo Jesús enseña a sus discípulos. Espero que ya lo hayas encontrado. Vamos a empezar a darle lectura. Dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y bueno, en estos versos que acabamos de leer, pues podríamos ejemplificar o poner ahorita de lo que hemos vivido en estos últimos años, esta parte de la pandemia, ¿no?
cuando inició esta situación tan difícil, pues sin precedente, ¿no? Yo creo que nadie esperaba que pasara una situación así, nadie nos imaginamos la proporción de lo que iba a ser esta pandemia, ¿no? Y que al final, por ejemplo, pues todavía no acaba. Y pues muchos en esta parte empezamos a experimentar pues cosas muy fuertes, ¿no? A lo mejor dolor, a lo mejor enfermedad, hubo quien nos enfermamos pues gravemente, hubo quien a lo mejor tuvo dolor, desarraigo, ¿no? Porque soledad, porque tuvo que estar aislado y no vio a su familia durante mucho tiempo, a lo mejor algunos experimentamos la pérdida de seres queridos, eh, y pues algunas otras cosas, ¿no? Que pudieran habernos llevado al límite, ¿no? Habernos dejado exhaustos. Pero bueno, así como este ejemplo, pueden estar pasando cosas en tu vida que te estén llevando al límite, ¿no? Que te estén llevando a estar realmente fatigado, cansado con alguna situación, ¿no? Puede ser en tu matrimonio, puede ser con un hijo, alguna situación que pues esté acabando con tus fuerzas. Y justamente este versículo que acabamos de leer nos ayuda a entender que aún pudiéramos pensar, o a veces lo decimos, ¿no? Que nuestra vida cada vez es más agitada, que cada vez está más loco el día, que menos nos alcanza el tiempo, etcétera, ¿no? Por muchas situaciones. Pero fíjense cómo Cristo enseñó esto hace más de 2000 años. Entonces, realmente no es las circunstancias, ¿no? No era la pandemia, no era que cada vez la vida está más agitada, sino que era algo que Cristo quería que sus discípulos entendieran, que el único camino y la única forma de hallar un verdadero descanso era venir a Él. Por eso, en los primeros versículos, empieza declarando algo muy importante el Señor Jesucristo, ¿no? Habla, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. En esta parte, cuando habla de a los niños, se está refiriendo a las personas convertidas, a las personas nuevas convertidas que conocen o que están conociendo a Cristo. Entonces, cuando tú empiezas a conocer de Cristo, Dios te empieza a revelar cosas importantes, ¿no? Y empiezas a entender muchas cosas que antes no entendías. Entonces, hoy por hoy debemos entender que esta parte de venir al Señor, dice, venir a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, pues es algo que Él nos quería mostrar, ¿no? Que no hay otro lugar, no hay un verdadero descanso, solamente lo vamos a poder encontrar en Jesús. Él es el único que nos puede dar ese verdadero descanso. No hay otro. No hay otra persona, no hay otro lugar, no hay otra cosa que nos pueda dar realmente ese descanso que nosotros necesitamos. Y ve cómo habla en estos versículos, especialmente en el versículo 28, dice, venid a mí. Entonces, cuando tú quieres descansar, tienes que accionar el ir a Jesús. No es, ay Señor, estoy agobiado, cansado, ¿para qué te espero? ¿No? O sea, dice el Señor, no, ven a mí, acércate a mí, búscame. Ajá. Entonces habla de ese verbo eh, en forma de orden, ¿no? Venir, en imperativo, venir a mí. Y luego, pues ya dice que solamente en esa manera vamos a poder hallar el descanso en el versículo 29, ¿no? Y también habla otro verbo ahí, o sea, no solo es venir, sino también en el versículo 29 te dice, aprende de mí. Entonces, tenemos que aprender a tener un carácter manso y humilde. ¿Y por qué justamente esta parte de la mansedumbre y la humildad se relacionan con el descanso? Pues justamente por lo que les venía platicando, ¿no? Muchas veces, si no somos mansos y humildes, vamos a querer resolver todo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, con nuestros propios recursos, porque no estás siendo humilde, no estás reconociendo que necesitas a Jesús, que tú sola no lo vas a poder hacer, que lo necesitas a Él. Y ahí entra la humildad, ¿no? El reconocer tus áreas débiles, el reconocer que no eres tú, es Jesús en ti, ¿no? Y en esta parte, por eso habla de aprende a tener un carácter manso
y aprende a tener un carácter humilde. Manso se refiere también a dejarte enseñar. ¿Cómo vamos a poder descansar si no dejamos que Jesús nos enseñe, ¿no? Lo que Él quiere, su voluntad. Entonces, ahí es importante, ¿no? Este descanso para un corazón exhausto, o sea, tienes que venir, tienes que buscarlo, tienes que aprender de Él. Y entonces, bajo esa circunstancia, vas allá el verdadero descanso. Se oye simple, ¿no? Se oye así como fácil el mandato. Ay, sí, vengan a mí. Pero realmente cuando lo tenemos que hacer es dejar de lado todo lo que te distrae, todo lo que capta tu atención y que no te deja caminar hacia Él, ¿no? Es dar un paso de fe hacia su presencia y y así tal como estés, ¿no? Abatida, deprimida, enojada, frustrada, lo que traigas de carga en ese momento, con ese peso tienes que caminar hacia Él, ¿no? Para hallar el verdadero descanso. A veces, yo creo que bueno, nuestro caminar cristiano lo hemos experimentado, ¿no? Cuando estás pasando por un proceso de que estás exhausto, de que estás cansado, pues lo que menos quieres es buscar a Cristo, ¿no? O sea, suena como ilógico, pero cuando más lo necesitas es cuando menos quieres buscarlo. De repente te enojas, te deprimes, te frustras y lo que menos quieres es conectarte al estudio, leer tu Biblia, ponerte a orar, ir a la congregación, ¿no? Eso es lo que menos quieres. Y quieres a lo mejor estarte ahí en tu camita así, lamentándote, ay, no, pobre de mí, ¿no? Pero ¿qué te dice Jesús? No, levántate, ¿no? Ven a mí, entrégame esas cargas, así como te sientes, así de pesada como estás, así que no puedes más, ven y entrégame tus cargas, ¿no? Y a veces, pues no es fácil, ¿no? Porque nosotros siempre queremos ver la solución a nuestras necesidades, nuestros problemas, pues de manera inmediata, ¿no? Pero, pues no es así, no es así. ¿Y por qué hablo de un verdadero descanso? Porque podríamos pensar, ¿no? A lo mejor, pues si me doy un día de spa, que me den un masajito, que pues me vaya a pasear, pues me puedo relajar, ¿no? Puedo relajar mis músculos, puedo relajarme, en un día de compra, ¿no? A lo mejor si me voy a comprar algo, pues, me animo un rato y puedo, distraerme del problema, ¿no? Sin embargo, muchas veces pasa, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, pues me voy a ir de viaje para olvidarme de todo. Y resulta que pues regresa del viaje y ya, como que vuelve a lo mismo, ¿no? O regresas del día de compras y otra vez al problema. Entonces, pues sí, puedes hacer muchas cosas, pero a final de cuentas, el verdadero descanso o la fuente, la única fuente que te va a sostener y a fortalecer constantemente es Cristo, ¿no? Entonces, para que no tengamos un descanso solamente momentáneo o como de ratito y después regreses otra vez al agobio, a las situaciones, pues entonces tenemos que decidir venir a Cristo, ¿no? Genuinamente. Entonces, y lo más padre, lo más hermoso de todo esto, pues es que es gratis, ¿no? El spa lo vas a pagar, el viaje lo vas a pagar. El día de compras, pues también vas a tener que invertirle, ¿no? Pero Dios te dice, ven, aquí estoy yo y mi descanso es gratuito, yo te lo doy así, gratis, no necesitas pagarme nada, ¿no? Solamente necesitas decidir venir a mí. Y Él, pues como nuestro creador, que justamente estos versículos en esa parte, ¿no? Están hablando de Dios como creador, en los versículos que leíamos, dice, denme un segundo, en el versículo 25, ¿no? Dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Estás hablando de Dios como creador. Y si Él te creó, pues Él sabe perfectamente cómo funcionas. Te conoce perfectamente cuáles son las cosas que Anaí la ponen mal. Dios sabe cuáles son las cosas que te enojan, que te frustran, que te hacen sentir pésimo. Él te conoce perfectamente. Y entonces, Él no va, cuando tú te acerques a Él, cuando dice venir a mí, pues no va a estar como probando tratamientos contigo, ¿no? Así, pues a ver, le voy a dar esto a ver si le funciona. No, cuando tú te acercas a Cristo, vas a Él de una manera genuina, en la palabra vas a poder encontrar esa medicina, ¿no? Dice que la palabra es medicina para nuestros huesos, medicina para el alma. Entonces, no va a estar probando tratamientos, Él te va a dar justo lo que tú necesitas en ese momento de necesidad.
¿Sale? Bueno, entonces, seguimos avanzando en nuestro estudio. Otra parte importante del descanso es depositar toda nuestra ansiedad en él, ¿no? Y esta parte la aprendemos en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 9. Entonces, si me acompañas, por favor, ahí en tu Biblia, recuerda que este libro es del Nuevo Testamento, casi de los últimos libros, está después del libro de Santiago, y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, nos dice así. Dijimos que íbamos a leer del 5 al 9, perdón. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, estos versículos nos llevan a aprender que debemos dejar toda nuestra ansiedad en Cristo, ¿no? En Dios. Si nombramos cualquier área de nuestra vida, hoy puede ser tu área familiar, el área de trabajo, tu propia salud, cualquier área de tu vida, ¿no? Si nombraras cualquier área de tu vida, seguramente en alguna de ellas, o si no es que en varias, encontraríamos algún aspecto que preocupa nuestro corazón, ¿no? Que de repente nos causa ansiedad y que estamos preocupadas porque qué va a pasar con esto, ¿no? Por ejemplo, pues todas aquí amamos a nuestra familia, pero seguramente nos preocupa su salud, nos preocupa su bienestar, ¿no? Pues que mi esposo esté bien, que mis hijos estén bien, que mis papás estén bien, que tengan salud, ¿no? Y es a lo mejor una preocupación constante. Todas aquí seguramente tenemos proyectos o objetivos que queremos lograr, pero nos preocupan los recursos con los que los vamos a llevar a cabo, ¿no? Híjole, ¿y si hago esto? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si, ay, hay que pagar también esto? Y ahora tenemos que pagar aquello, y ya se descompuso el carro, y no sé, ¿no? A lo mejor tenemos cosas, proyectos que hacer, pero siempre va a haber cositas que nos preocupen, ¿no? O que nos quiten la paz, el gozo, ¿no? Y entonces, justamente aquí, cuando identificamos esas áreas en las que hay cosas que nos inquietan, que nos roban la paz, que nos preocupan, pues es justamente una carga que tenemos que llevar o que tenemos que poner a los pies de Cristo, ¿no? Otro ejemplo de estas cargas pueden ser heridas del pasado, ¿no? No solamente son cosas a lo mejor materiales o cosas de bienestar las que nos pueden preocupar. A veces, pues hay heridas que hemos tenido del pasado y que seguimos aferradas a ellas y se pueden convertir en una ansiedad, ¿no? En una carga tremenda para nuestra vida. Y a medida que vamos aprendiendo a identificar esas cosas que nos preocupan y a depositar nuestras inquietudes, pues nos vamos a sentir más ligeras. Y esa ansiedad que a veces solemos sentir, hoy está como un poco de moda esa palabra, ¿no? Todo el mundo tiene ataques de ansiedad o de repente todo el mundo anda ansioso, pero es justamente porque no hemos aprendido a depositar esa ansiedad en Dios, ¿no? Y pues a medida que lo vamos aprendiendo, que vamos practicando el dejar estas inquietudes y estas cargas en las manos del Señor, pues vamos a ser cada vez más capaces de aligerar, ¿no? De estar en descanso, en reposo. Y el versículo así como central que quiero que volvamos a leer es el versículo 7. Mira,
Dice, echando toda, y no alguna cosa, ¿no? Que de repente somos así como expertos. Bueno, señora, a ti te dejo esto, pero yo acá sigo en control de aquello, ¿no? Dice todo. Entonces, no hay cosa, no hay área, no hay situación que no puedas venir y decirle a tu Padre Celestial y ponerlo en sus manos. Toda, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y luego lo más hermoso, o sea, te dice, ven, déjamelo a mí, no te preocupes. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿quién es el que te cuida? ¿Quién es el que está pendiente de ti? ¿No? Entonces, en su amor Jesús nos invita a dejar todas nuestras preocupaciones en Él. Debemos entender que al depositar nuestra ansiedad no quiere decir que inmediatamente va a cambiar la circunstancia, ¿no? O sea, que yo vengo a Jesús, ay Señor, ¿sabes qué? Pues hoy tengo a mi hijo enfermo, estoy preocupada por esto. No quiere decir que ya termino de orar o de entregarle esa carga al Señor y ya, mi hijo va a estar sano, ¿no? O tengo una situación en mi matrimonio, Señor, pues hemos tenido a lo mejor situaciones con mi esposo, ya, lo dejo en las manos del Señor. No quiere decir que saliendo de la habitación en ese momento, ya, todas las cosas con mi esposo se arreglar, ¿sí? O sea, a eso no se refiere el ir y dejarle la carga al Señor. Lo que debemos aprender es que cuando vamos y dejamos la carga, de una manera progresiva, de una manera en la que el Señor va trabajando en nuestro corazón, eso que estemos viviendo, Dios lo va a empezar a usar para desarrollar tu confianza, tu carácter, tu valentía, tu fe en Él, ¿sí? Entonces, el ir y dejar o echar, dice aquí, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, es decirle al Señor, yo confío en que tú tienes el control y que a partir de este momento que yo te lo estoy entregando, ya no lo voy a tener más yo, sino que voy a dejar que tú obres. Es decirle eso, ¿no? Señor, voy a dejar que tú obres en mi matrimonio. Voy a dejar que tú obres en la salud de mi hijo. Voy a dejar que tú obres en este problema que tengo. Es decirle al Señor, te doy el control a ti. Dejo que tú empieces a actuar y enséñame lo que tengo que aprender en esta situación, ¿no? A lo mejor si es en la salud, si es en el trabajo, pues enséñame, Señor, ¿qué quieres que hoy yo aprenda con esta situación que estoy viviendo, ¿no? Y Dios va a empezar a trabajar. Ahí es cuando tú, así como que le das el chance a Dios, le dices, Señor, ya, me rindo, ¿no? Ahora sí, tú, haz lo que tú tengas que hacer. Y entonces le das toda la autoridad a Jesús para que empiece a obrar de una manera poderosa en tu vida. Eh, y bueno, cuando se refiere aquí a la palabra cuidado, es una palabra hermosa porque cuando él dice, él tiene cuidado de vosotros, se está refiriendo a que él se interesa por ti, que le importas, que está al pendiente de ti. Eso quiere decir la palabra cuidado en este versículo, que tú le importas a Dios, para Dios tú eres importante, tú le interesas. Le interesan tus problemas, le interesan tus preocupaciones, le interesa lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. A eso se refiere con cuidado. Entonces, Dios está sumamente interesado en ti, en que puedas resolver ese problema, en que puedas resolver esa situación, ¿no? Pero, pues tú tienes que ir y echar sobre él esa preocupación, esa ansiedad, ¿ok? Bueno, y bueno, vamos a continuar en nuestro estudio. Hay otro pasaje que nos invita al descanso y justamente esta parte en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, lo correcto, en la carta de los Hebreos, nos enseña sobre un día de descanso, ¿no? Y vamos a aprender qué nos dice Dios o qué importancia hay en este día de descanso. Acompáñame a la carta de Hebreos, un poquito atrás de donde estábamos en Pedro, son 2 libros atrás. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 11, vamos a leer. Está un poquito larga la lectura, entonces, pero bueno, voy a ir haciendo énfasis en algunos versículos, ¿sale? Versículo 1.
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha dado anuncio de la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Fíjate, hay una condición importante, ¿no? ¿Quién va a entrar en el reposo? El que cree, ¿ok? Y de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, fíjate, ya vamos encontrando cosas importantes, ¿no? Hay algunas condiciones para entrar en el reposo del Señor. La primera es creer. Otra parte es ser obediente, porque dice que el pueblo de Israel no alcanzó a entrar en el reposo del Señor, o sea, no alcanzó a entrar en la promesa, en la tierra prometida que Él se les había dado por desobediencia. Entonces, hoy para que en nuestra vida haya descanso, pues debe haber fe y debe haber obediencia. Y dice, ¿cuál es el día? Hoy, dice el Señor. Cada día que Dios nos permite amanecer, abrir nuestros ojos, es una oportunidad nueva de entrar en el reposo del Señor, de entrar en el descanso de Él, ¿no? Y te dice el Señor, hoy, dice, si oyeres hoy su voz, ¿no? No endurezcas tu corazón. Y luego el versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, estos versículos tienen una enseñanza muy importante. Actualmente, pues podemos encontrar o escuchar o incluso te pueden ofrecer múltiples formas de encontrar descanso, ¿no? De repente ahora está muy de moda que pues medita, haz yoga, haz poses, pon velas, no sé qué, no sé, hasta pon colguijos, haz cosas, ¿no? Y después eso te va a traer paz, ¿no? A tu vida, ¿no? O XX, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que podríamos practicar, por ejemplo, el ejercicio, pues sí te puede traer cierta relajación, cierto descanso, ¿no? Tu cuerpo. Luego hay cosas beneficiosas que podemos practicar, ¿no? Pero en definitiva, si nosotros queremos encontrar ese descanso verdadero, pues debemos de encontrar esas promesas que Dios ya nos ha dado. Debemos de reconocer que el que lo prometió lo va a cumplir. No solamente es creer en las promesas, sino creer en el que los prometió. Porque a veces escuchamos versículos muy bonitos que tienen una promesa y a lo mejor, ay, sí, qué bonito se escuchó este versículo, ¿no? Pero no solamente es creer a lo mejor en lo que el versículo dice, sino realmente lo que hay de fondo. Creer en Dios, en quien lo dijo, en Cristo. Y ese creer solamente se demuestra a través de la obediencia. ¿Cómo puedes demostrar tú que realmente crees en Jesús, que crees en Dios?
obedeciendo. Yo no solamente puedo traer las promesas a mi vida y no obedecer, porque entonces esas promesas pues no van a llegar, ¿no? Yo las puedo conocer y las puedo leer ahí en la Biblia, pero si no estoy obedeciendo lo que el Señor me dijo, pues esa promesa pues no va a llegar, ¿no? Como fue el caso del pueblo de Israel. Este pasaje hace ese comparativo, ¿no? Entre lo que el pueblo pasó cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos ya habían escuchado una buena nueva, una buena noticia, que era que iban a ir a una tierra donde fluía leche y miel, ¿no? Donde iban a hallar reposo, donde iban a tener una tierra de ellos, algo que les perteneciera. Ellos venían de la esclavitud. Y lo mismo nosotros, ¿no? Nosotros ya hemos escuchado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que Cristo murió por ti, que Cristo resucitó, que Cristo está sentado en la diestra del Padre y que Él está preparando una morada para ti. Lo dice así la palabra, ¿no? Dice, les conviene que yo me vaya porque voy a preparar morada para ustedes. Entonces Dios ya te está preparando una morada. Esa es la buena noticia. Pero dice que algunos no van a entrar en ese reposo a causa de la desobediencia. Entonces, pues hoy asegurémonos que para poder tener reposo en nuestra alma, estemos obedeciendo lo que el Señor ya nos dijo, ¿no? A veces hay cosas que Dios ya nos dijo una y otra vez, y nosotras seguimos pues de desobedientes, ¿no? No haciendo lo que el Señor ya nos pidió que hiciéramos, ¿no? Ejemplo, dejar un pecado, hacer algo, ¿no? Por ejemplo, perdonar. Dios ya te dijo, perdona ya, olvídalo ya, perdónalo. Ah, no, pues tú estás ahí. No, pues yo no lo voy a perdonar. Entonces estás de desobediente, ¿no? Entonces, obviamente, bajo esa condición de desobediencia, pues no va a haber reposo en tu vida, no va a haber reposo en tu alma, ¿no? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que el día es hoy, que no endurezcamos nuestro corazón, que aprendamos a obedecerle para que entonces, pues ese descanso venga, ¿no? Es una decisión. El entrar en el descanso del Señor es una decisión. Y finalmente esa decisión, pues tenemos que, cuando estamos en ese reposo, es algo muy preciado, ¿no? El poder vivir en el reposo del Señor. Entonces, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que atesorar, lo tenemos que guardar, pues de protegerlo del mundo, ¿no? Y de todas las cosas en el mundo que nos quieran robar o que nos quieran quitar ese reposo. Y bien, bueno, siguiendo en esta línea del día de reposo, bueno, este versículo lo enfoqué hacia esa parte, ¿no? De que todos los días tenemos la oportunidad de entrar en el descanso del Señor. Incluso, pues, por ejemplo, hoy al finalizar el día, pues es un tiempo hermoso que tú puedes darte con el Señor, de entrar en su presencia, de descargar todo lo que pasó en tu día y poder entrar en ese reposo, ¿no? Pero también Dios nos habla o Dios enseñó un modelo de descanso. Y Dios mismo, siendo Dios, descansó. Pero ahorita vamos a entender a qué tipo de descanso se refiere, ¿no? Porque obviamente no podemos pensar en que Dios se canse o se fatigue como nosotros lo hacemos, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere que Dios descansó. Pero si Él, siendo Dios, se dio o hizo ese descanso, fue porque nos quería mostrar un modelo, nos quería dar un mensaje de algo que era importante para nuestra vida. Y ahí quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a leer en Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Para muchas de nosotras, pues nuestra semana ya está caracterizada por una rutina, ¿no?
no sé, te levantas a tal hora, te arreglas, te vas a trabajar, regresas, haces comida, ves la casa, XX, no sé, o sea, ya tienes una rutina preestablecida y vas en esa situación, ¿no? Y pues, o a veces las que no salen a trabajar fuera de casa, pues también en un trabajo voluntario, ¿no? No remunerado, están ahí en la casa y que si lavamos los baños y que si hacemos la comida y que si esto y que si el otro. Y bueno, ¿no? Ya tenemos como una rutina preestablecida. Y pasamos mucho tiempo de nuestra vida, porque es la realidad, trabajando, ¿no? Haciendo cosas. Las jornadas laborales, pues así ya de menos son de 8 horas, ¿no? Pero pues de ahí échale, ¿no? Algunas trabajan 10, 12 horas o hasta más horas en el día. Entonces, realmente invertimos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo. Pero este pequeño fragmento de la palabra nos revela cuál era el modelo y mensaje y metodología de Dios sobre cómo Él quiere que trabajemos. El versículo 2 nos dice que reposó de toda la obra que hizo. ¿Qué quiere decir? Que Dios decidió descansar, siendo Él todopoderoso, omnipotente, que justo aquí la palabra descansar no implica que Él se sintiera cansado, ¿no? En realidad, esta palabra descanso habla más de cesar o de parar, de hacer una pausa completa a la actividad y detenerse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Dios voluntariamente decidió detenerse de todo lo que ya había hecho. Él ya había creado todo y dijo que era bueno y era perfecto, ¿no? Todo lo que él ya había hecho era bueno y era perfecto. Pero en ese momento terminó. ¿Qué quiere decir? Ya, hasta ahí terminó la obra de la creación. Y entonces estaba descansando de esas labores. Y no porque estuviera agotado físicamente o porque hubiera sido un esfuerzo excesivo el hacer la creación, sino porque el trabajo debe de estar dentro de un tiempo. Debe asignársele un tiempo para hacer el trabajo y después de eso concluirlo, ¿no? Yo les debo confesar que en algún tiempo, mis primeros años de servicio de trabajo, era muy aprensiva con las cosas del trabajo. Entonces, de repente, pues yo pasaba en la oficina las horas que tenía que pasar allá, pero llegaba a casa y todavía seguía trabajando, seguía haciendo cosas de la oficina, ¿no? Seguía haciendo tareas que correspondían a mi trabajo. Y entonces, pues quitaba tiempo de otras cosas que también eran importantes, ¿no? Como la atención a la familia, etcétera. Entonces, justamente Dios en este pasaje habla de eso, que hay un tiempo para hacer la obra, hay un tiempo para trabajar y concluir. Entonces, hay que darle su tiempo a cada cosa. Y si yo ya llegué a mi casa, pues ceso de la actividad del trabajo, ¿no? Ya ceso de esa actividad de trabajo que tenía y ahora me enfoco pues en otra actividad que tengo que hacer en casa, ¿no? O en otra situación que también es sumamente importante. Entonces, ¿cuántas de nosotras no necesitamos imitar a Dios en esto y poner esos límites sanos a nuestra labor? Esto también puede ser en alguien que está en casa, ¿eh? Que a lo mejor se obsesione con la limpieza de la casa y que todas horas, a todo momento quiere estar limpiando, quiere estar ahí tallándole con cepillito de dientes a las molduras de, ¿no? Y no para, ¿no? Entonces está todo el día, todo el día, todo el día haciendo. Entonces dice Dios, a ver, calma, ¿no? Pon un tiempo, pon un límite, ok, ahorita voy a limpiar, ok, ya terminé de limpiar, pues ya, ¿no? Ahora voy a descansar de esa actividad. Entonces, es librarnos, este tipo de descanso es librarnos de presiones autoimpuestas, ¿no? De querer hacer y continuar cumpliendo con tareas de manera intensa y excesiva, ¿no? Es que quiero entregar, quiero hacerlo antes, ¿no? Yo así decía, ay, no, es que si no, mañana no me va a alcanzar el tiempo, no, mejor le adelanto ahorita. Y empezaba, ¿no? A hacer cosas. Entonces, a ver, ¿por qué te autoimpones esa carga y no descansas, ¿no? O sea, es, a ver, vamos a hacerlo, pues cada cosa a su tiempo. Y Dios nos invita a confiar en Él y detenernos, como les decía, ¿no? Al final de cada día, sabiendo que hemos hecho lo mejor posible
con lo que Él nos ha dado y ponernos en sus manos, ¿no? A veces, sin importar cuál haya sido el resultado de nuestro día, a lo mejor no todas las cosas te salieron bien, no terminaste todos los pendientes que tenías, etcétera, pues ya terminó el día. Entonces, descansa, relájate, tómate un tiempo con el Señor para que agarres fuerzas y mañana pues ya se resolverán las cosas, ¿no? A veces nos dormimos y ni podemos dormir porque estamos nuestra ardillita ahí pensando en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, ¿no? Y no acabé esto y no hice aquello y entonces nos estamos autoimponiendo una carga, ¿no? Cuando el Señor dijo, bueno, pues ya acabó el día, tal vez no fue el mejor resultado que tú esperabas, pero pues ya reposa, ¿no? Dice, descansa en el Señor y pues duérmete a gusto, ¿no? Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿no? Ya terminó el día, vamos a reposar, vamos a descansar y vamos a agarrar fuerzas para mañana, ¿no? Cada día su propio afán. Ya, hoy se acabó, ahora sí, pues vamos a darnos esos tiempos, ¿no? De descansar nuestra mente, de reposar en el Señor y pues ya mañana el día dirá. Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Y bueno, finalmente, para ir concluyendo ya nuestro estudio, justamente hablando de esta parte del día de reposo, hay un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel en esos 10 mandamientos que le entregó a Moisés. Y justo en Éxodo 20, si me acompañas allá adelantito, estamos en Génesis y luego sigue Éxodo. En Éxodo 20, versículos del 8 al 11, dice así, acuérdate, o sea, fíjate, Dios nos está diciendo, acuérdate, que no se te olvide del día de reposo para santificarlo. O sea, santificarlo es apartarlo, reservarlo, consagrarlo a Dios. Y luego en el 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, es un mandamiento. El descanso, el apartar un día de descanso para Dios es un mandamiento. Ajá. Y aquí nos deja claro que nadie puede continuar con su trabajo. Dice, ningún miembro de la familia, ¿no? Dice, ni hijo, ni hija, ni criado, ni criada, ninguno debe hacerlo, ¿no? Ni tú. Es un día para dedicarse y consagrarse a Dios, para descansar y estar en familia. ¿Cuántas veces, pues malamente en el mundo hemos sido enseñados, ¿no? Que incluso, bueno, hoy por hoy, en este pasaje, el día de reposo era el sábado, el sábado, porque justamente era como lo acostumbraba el pueblo judío. Sin embargo, bueno, hoy por hoy y en nuestra cultura ya, pues más occidental, digámoslo así, el día de reposo está previsto el día domingo, ¿no? El día que tenemos el servicio en nuestra iglesia, el día en que apartamos un tiempo especial para estar con Dios. Y muchas veces nos hemos dejado engañar por el enemigo y hay personas o hay hermanas que les preguntas, bueno, ¿y por qué no fuiste a la congre, hermana, el domingo? Es que estaba trabajando. No, es que tenía que trabajar y entregar unos proyectos y hacer, y entonces pues ya el domingo, lejos de ser un día de descanso, un día de reposo, un día dedicado y consagrado al Señor, pues lo dedicaste a otras cosas, ¿no? O no, es que, ¿qué crees? El domingo no fui porque pues tenía que limpiar acá y hacer y entregar no sé, algo que X, ¿no? Le puedes poner la excusa que quieras, ¿no? Pero hacer otra cosa
en ese día donde puedes ir a la congregación, ir a tomarte ese tiempo de descanso con el Señor, de recibir consuelo, de recibir palabra, ¿y qué haces? Lo dedicas a otra cosa, ¿no? No digo que a lo mejor un día, un domingo, pues no vayas a la iglesia por alguna situación, o incluso, digo, se vale, ¿no? A lo mejor te fuiste de vacaciones, pues andas en la playa, pues no vas a ir a la congregación, ¿no? Pero pues eso no es de cada domingo, ¿no? El día de reposo, el día de descanso, tenemos que apartarlo. Es así como en nuestra agenda de la semana, ese día ya está bloqueado. O sea, ese día es del Señor y ese día es para consagrarlo a Él, ¿no? Para estar con Él, para ir a escuchar su palabra y no perderme de lo que Dios me quiere decir ese día, porque seguramente eso que Dios me va a decir el domingo, lo voy a necesitar en la semana, ¿no? En las pruebas, en las batallas, en las situaciones que viva, pues lo que Dios habló a mi corazón el domingo seguramente me va a fortalecer para esas pruebas que en la semana voy a tener. Entonces, pues este día, domingo, es muy importante, ¿no? Y si se dan cuenta, a mí me sorprendió cuando le estaba preparando el estudio, a partir del versículo 3 se empiezan a enunciar estos mandamientos. Y específicamente a este mandamiento del día de reposo se le dedican 4 versículos. O sea, es uno de los mandamientos más extensos. De esos 10 es extenso y especifica, ¿no? Así, o sea, te dice con más detalle qué quiere el Señor de ti respecto a ese mandamiento. Por ejemplo, otros mandamientos, ¿no? En el versículo 13, no matarás, así, punto, ¿no? Muy tajante. Pero en este, específicamente del día de reposo, explica el Señor, ¿no? Te da instrucciones, te dice, 6 días vas a trabajar. Entonces te dice el Señor, haz todas tus cosas que tengas que hacer, tienes 6 días para eso. Pero el día de reposo, el domingo, es sagrado, ¿no? Es santificado para mí, apartado para mí. Recuerda que la palabra santo es apartado, ¿no? Reservado para Dios. Entonces, hay que hacer pues todo nuestro máximo esfuerzo por reservar ese día justamente para el Señor y para estar con nuestra familia, ¿no? A lo mejor yo sé que no en todos los casos, pero cuando dependa de ti, por ejemplo, no, o sea, a lo mejor alguien tiene un trabajo un poco complicado y realmente, pues sí trabaje los domingos, pues pídele a Dios, ¿no? Que te ayude a encontrar otro trabajo donde los domingos no tengas que trabajar para que se lo dediques a Dios, ¿no? Y si no trabajas los domingos, pues no pongas excusas. Reserva, aparta ese tiempo para Dios y para entrar en su descanso, ¿no? En su reposo, porque dice, 6 días vas a trabajar y un día vas a descansar de toda esa labor que ya hiciste en la semana. Entonces ese día, pues vamos a la congregación, vamos a llenarnos de nuevas fuerzas que el Señor seguramente nos va a dar, ¿no? En esa predicación, en ese tiempo de alabanza, en la convivencia con los hermanos, en el recibir el abrazo, ¿no? Eso nos fortalece, eso nos llena de esperanza, de descanso, de gozo en nuestro corazón. Y bueno, cuanto más aprendamos de Cristo, más vamos a descansar en Él. Cuanto más intimidad tengamos con Cristo, más descanso encontraremos para nuestra alma. Dios nos hace la invitación a diario a reservar un tiempo para Él. Y si lo hacemos así, yo estoy segura que vamos a ver las maravillas que Dios puede hacer. Y vamos a vivir pues en mayor reposo, en mayor descanso, ¿no? Sin tanto agobio, sin tanta preocupación, porque vamos a aprender a dejarlo todo en las manos del Señor. ¿Vale? Y pues bueno, este fue el estudio que hoy Dios puso en mi corazón. Digo, yo creo que hay muchos más pasajes, si ustedes los buscan van a encontrar más versículos que hablan del reposo y del descanso del Señor, ¿no? Pero bueno, pues creo que hoy Dios fue claro con nosotras y nos invita y nos anima a tener ese tiempo de descanso en Él, de un verdadero descanso, que solamente lo vamos a poder encontrar en Él y en su palabra, ¿no? Confiando en sus promesas. No va a haber otra manera. ¿Sale? Pues bueno, pues este fue el estudio, hermanas, y si me permiten, vamos a terminar el estudio con una oración. Y después de la oración, pues nos damos unos minutitos para saludarnos y para presentar a los que se conectan por primera vez.
y desearnos una bendecida noche, ¿sale? Entonces vamos a orar, por favor. Padre bendito, en esta hermosa noche te damos tantas gracias por la palabra recibida. Gracias por los corazones dispuestos hoy a escucharte. Te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esta enseñanza que tú nos diste, que aprendamos a descansar en ti, que seamos hijas, Señor, que reposen en ti, que nuestra alma, Señor, solo encuentre descanso en ti, que cuando nos sintamos exhaustas, cansadas, fatigadas, podamos venir a ti para hallar ese descanso, que aprendamos a identificar las áreas que nos preocupan y a depositar todas nuestras inquietudes y ansiedades en ti, que aprendamos también a reservar ese día de reposo, ese día de descanso para ti, Señor, que hagamos una práctica en nuestra vida como creyentes, de no dejar de congregarnos, de asistir con regularidad a los servicios, porque sabemos que es un mandato importante para ti, Señor. Tú no lo dejaste como modelo y tú nos enseñaste que es necesario también aprender a descansar. El amor, la fe, el gozo, la esperanza son virtudes importantes, Señor, pero también la disciplina del descanso es una parte muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos que si hoy alguna de nosotras está cansada, está exhausta, está fatigada, está inquieta, preocupada por alguna situación, hoy ponemos esa carga en tus manos, Señor. Te la entregamos sabiendo que tú vas a obrar de una manera poderosa, de una manera milagrosa. Lo dejamos en tus manos, Señor. Nos rendimos a ti y confiamos en tus promesas, confiamos en que tú harás y que aún en medio de esa circunstancia difícil, tú estás obrando en nuestro carácter, en nuestra fe, creando en nosotros una mayor confianza en ti, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Bendice a cada una de mis hermanas, a sus familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.